Gusto estar hoy con ustedes, verles de nuevo el rostro, es un gozo para mí, peregrina. Qué bueno verles acá de nuevo y yo poder estar con ustedes en esta tarde. Qué bendición, hermana Mari, qué bueno volver a la iglesia del Señor Jesucristo, que amo y sé que también me aman. Muy bien, esta mañana nuestro texto es Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. He escogido traer este texto en el día de hoy, a pesar de que recientemente este texto fue predicado en el culto de oración. Nuestro hermano Jason Ortiz hizo una exposición de este pasaje. Sin embargo, decidí traerlo de nuevo porque muchos de ustedes no estuvieron en el culto de oración cuando lo predicó el hermano Jason. Y este pasaje es de una importancia capital. La segunda razón es porque traigo este texto, que es prácticamente una repetición. La segunda razón es porque he estado orando al Señor. Algunos de nosotros que ya estamos más veteranos, sabemos que estamos en la etapa final, de que nosotros estamos en la última etapa de nuestra carrera, y he estado orando al Señor pidiendo de manera especial que mis obras postreras sean mayores que las primeras. Y a medida que hago esa oración, hay una sola cosa que se repite y que permanece y permanece en mi corazón, y es lo que tiene que ver con este texto. Lo que voy a exponer acá es lo que creo que el Señor me está enseñando para poder llegar a tener obras postreras mayores que las primeras. Así que este texto tiene mucha potencia para mí en mi propia vida y por ende pues es lo que debo predicar. Así se mueve el Espíritu de Dios. Él hace que el predicador tenga un énfasis y el predicador debe predicar acerca de ese énfasis. Así que por esa razón voy a repetir la exposición de Mateo 5 del 1 al 3. Sin más entonces, en sus Biblias vamos a leer el texto, vamos a explicar el texto y vamos a aplicar el texto a nuestras vidas. Mateo 5 del 1 al 3. Así dice el Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todo el pueblo responde: amén. Amén. El contexto de nuestro pasaje es el final del primer viaje del Señor Jesús por Galilea. El Señor Jesús hizo 3 viajes alrededor de todas las aldeas o pueblitos de Galilea. Al final de este primer viaje, Él, durante el viaje, se pasó todo el tiempo invitando a los pecadores a entrar a su reino. Predicaba diciendo donde llegaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel reino de los cielos que fue anunciado por el profeta Daniel, aquella piedra no cortada de mano que destruiría de la estatua de Nabucodonosor el reino de oro, el reino de plata, el reino de bronce, el reino de hierro y barro, esa piedra que los deshacería por completo a esos reinos y quedarían siendo como nada, llevados por el viento. Ese reino que no tendrá fin, el reino del Hijo de David, había llegado. Entonces Él les predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y los invitaba a todos a entrar a su reino, viniendo a Él, creyendo en Él. Y en su recorrido sanaba a los enfermos, y se hizo muy famoso. Al sanar los enfermos, se hizo muy famoso y lo seguía una grande multitud. También en ese recorrido, regresando de ese recorrido, completó el llamamiento de sus discípulos, eligió a sus discípulos, los apóstoles, y ya los 12 estaban bien definidos. Entonces, viéndose ya de regreso de ese primer viaje misionero, rodeado por una multitud, sus 12 discípulos ya bien definidos, sube a un monte, lleva a su pueblo a un monte, así como Moisés llevó a Israel al monte Sinaí y ahí les dio la ley. Moisés los llevó al Sinaí y ahí les dio la ley. Cristo es el segundo Moisés y Él lleva a su pueblo, al verdadero Israel, a Pedro, a Pablo, a Juan, a Natanael, a Tomás. Ellos son el verdadero Israel y los lleva a otro monte y ahí les da la ley de Cristo.
El sermón del monte es la ley, la ley del pueblo de Dios, la ley de Cristo. Y dice que viendo la multitud subió al monte y abriendo su boca les enseñaba a sus discípulos diciendo. El sermón del monte, que es lo que estamos estudiando, este pasaje es la primera enseñanza de Cristo en el sermón del monte. Es el mensaje más importante de toda la Biblia. O sea, nosotros como cristianos debemos leer toda la Biblia y apreciar muchísimo toda la Biblia y debemos fascinarnos y deleitarnos, debemos estudiar la vida de José y maravillarnos, David y maravillarnos, los salmos y estar fascinados, pero la porción de la Biblia más importante es el Sermón del Monte. Los cristianos debemos conocer el Sermón del Monte muy bien, cada una de sus partes, idealmente memorizar cada una de sus partes, repetírnosla constantemente, como esas noches en las cuales uno se despierta a las 2 de la mañana y se le va el sueño. ¿Qué hace usted cuando se despierta a las 2 de la mañana y se le va el sueño? Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, recite de memoria el sermón del monte. Le garantizo que no llega al capítulo 6 y ya está otra vez dormido. Así que el sermón del monte es la porción más importante para nosotros los cristianos. Ahí está la ley de Cristo. Pero el sermón del monte también es un ataque contra los fariseos. Además de intencionalmente instruir a su pueblo sobre la ley de Dios, mejor explicada, Jesús tiene una pelea con los fariseos desde hace rato. Desde que comenzó su ministerio, los fariseos se le están oponiendo y él está atacándolos a ellos atacándolo a él, como está escrito en Génesis 3:15, los hijos de la serpiente son siempre enemigos de los hijos de Eva, unos y otros son enemigos. Y aquí tenemos nada más ni nada menos que al hijo de Eva, Jesús, peleando con los hijos de la serpiente, los fariseos. Así que cada cosa que Jesús menciona en el Sermón del Monte tiene como razón, tiene como origen una disputa con los fariseos. Por ejemplo, si Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es porque los fariseos son altivos de espíritu. O sea, la razón por la cual Jesús dirige este contenido en la forma como lo dio es porque intencionalmente quiere corregir la enseñanza falsa de los fariseos y sacar a su pueblo de esa enseñanza falsa. En ese orden de ideas, la primera sección del Sermón del Monte se trata sobre el carácter de los hombres y mujeres que verdaderamente han entrado al reino de Dios. El carácter de los hombres y mujeres que verdaderamente han entrado al reino de Dios, los que se describen como bienaventurados. Jesús está predicando, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Entonces las personas vienen a él y le dicen, maestro, creemos en ti. ¿Será que ya entraron en su reino? Bueno, si realmente entraron en su reino, entonces son pobres en espíritu, lloran, son mansos, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, son limpios de corazón, son pacificadores, son perseguidos por causa de la justicia. Así son los que verdaderamente han entrado al reino de Dios. Y lo que acabamos de leer es la primera y más importante de todas las características de las personas que verdaderamente han entrado al reino de Dios. O sea que en este día, al escuchar esta enseñanza, vamos a tener la oportunidad de autoexaminarnos a nosotros mismos y preguntarnos si realmente hemos entrado al reino de Dios y si las características, o por lo menos esta, que es la más importante de todas, está verdaderamente en nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu es la primera y más importante de las características de las personas que han entrado al reino de Dios. Ella es la base de todas las demás. Los que han entrado al reino de Dios lloran porque son pobres en espíritu. Los que han entrado al reino de Dios son mansos porque son pobres en espíritu. Los que han entrado al reino de Dios son misericordiosos
porque ellos son pobres en espíritu. Ellos son limpios de corazón porque su espíritu ha sido limpiado y empobrecido. Ellos tienen esas características basados en la pobreza espiritual. Entonces, ¿cuál es el tema de nuestro texto? Nuestro texto presenta a los pobres en espíritu como la primera característica de los que han entrado al reino de Jesucristo, y lo que quiero traer algo como nuevo, la base de nuestra guerra contra el yo. Vamos a ver dentro de un momento que ser pobres en espíritu es haber iniciado una guerra y que el enemigo a vencer es el yo. Ser pobres en espíritu es haber sido introducidos, es haber sido reclutados, es haber sido traídos como guerreros a una guerra contra un grandísimo enemigo, el principal enemigo, que es el yo. Es la guerra contra el yo. Ser pobres en espíritu es estar involucrados en la guerra contra el yo. Eso es lo que el Señor me ha venido enseñando. El Señor me ha enseñado que si quiero tener en los últimos años de mi vida obras postreras mayores que las primeras, Él me ha mostrado, me ha enseñado en su palabra y en la experiencia que debo concentrarme en la guerra contra el yo. Y la expresión pobres en espíritu, entender qué significa ser pobre en espíritu, es la puerta de entrada, la base para ser exitoso en esa guerra contra el yo. En ese orden de ideas es en las que quiero dirigir ahora este pasaje. Así que le he puesto por título La guerra contra el yo. Ese es el título que le he colocado, la guerra contra el yo. Y en ese orden de ideas, el pasaje contiene tres cosas. Vamos a mirar el pasaje, vamos a volver a, yo creo que ya lo sabemos de memoria, vamos a recordarlo en nuestra mente. El pasaje dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí hay tres cosas. Primero, la palabra bienaventurados. Segundo, la frase los pobres en espíritu. Y tercero, el complemento, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay tres cosas en el pasaje. La palabra bienaventurados señala una felicidad. La palabra bienaventurados significa dichosos, dichosos, felices, sobreabundantes de gozo y alegría y de bendición. Bienaventurados es la felicidad. Segundo, los pobres en espíritu. Ser pobres en espíritu es una condición, es un estado del alma. Entonces, primero, una felicidad. Segundo, hay un estado del alma. Y tercero dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una posesión. Estos son dueños de algo. Los pobres en espíritu tienen un estado de felicidad y son dueños de algo. Son dueños del reino de los cielos. Con todo y lo importante que es esta felicidad, con todo y lo importante que es esta posesión, el reino de los cielos, no me voy a concentrar en eso. Me voy a concentrar en que usted entienda qué es ser pobre en espíritu. Porque cuando usted entienda qué es ser pobre en espíritu, va a hacer lo que el Señor me ha enseñado que debo hacer: declararle la guerra al yo todos los días del resto de mi vida. Es más, he sido tan redarguido por el Espíritu Santo en esto que experimento un profundo arrepentimiento de no haber podido entender esto antes en mi vida. Si hubiera entendido esto antes en mi vida, seguro hubiera corrido una mejor carrera que la que he corrido hasta el día de hoy. Así que me duele grandemente no haber entendido esto antes. Entonces, lo que voy a hacer es a concentrarme en mostrarle qué es ser pobre en espíritu, solo eso, para que el Espíritu Santo lo lleve a usted también a declararle la guerra al yo. Cuando usted le declara la guerra al yo, va a tener paz y felicidad en medio de todas sus dificultades. Porque el Señor dice: aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y van a tener descanso para sus almas. Si ustedes le declaran la guerra al yo, van a tener un matrimonio feliz. Lo que hace que el matrimonio no sea feliz es el yo de los esposos. La familia no es feliz porque hay una guerra entre egos. Pero si cada uno de los miembros de la familia le declara la guerra al yo, escuche lo que va a pasar. Cuán bello y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si no le declaramos la guerra al yo, la iglesia va a tener divisiones. Van a haber hermanos siempre distantes, siempre alejados. Van a haber problemas que no se resuelven ni por apóstoles, como el problema entre Evodia y Síntique, que Pablo no lo pudo resolver y le dejó ese chicharrón a Timoteo para que él le ayudara. Porque el ego o el yo de Evodia y el yo de Síntique eran hasta ese momento indomables. Si le declaramos la guerra al yo, el matrimonio será un bello hogar. Si le declaramos la guerra al yo, la iglesia será cuán bello y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si le declaramos la guerra al yo, no importa cuántas dificultades tenga en su vida hoy, manso y humilde, hallará descanso para su alma. O sea que lo que vamos a ver hoy cambia por completo la vida de las personas que lo entienden. Y el propósito es uno solo: entender qué significa ser pobre en espíritu y como consecuencia declararle la guerra al yo. Entonces, comencemos. Para entender qué es ser pobre en espíritu, debemos devolvernos hacia el arrepentimiento. Debemos volver a la puerta del reino de Dios. ¿Cuál es la puerta del reino de Dios donde Jesús nos está esperando y nos está llamando y nos está diciendo que entremos a su reino? ¿Cuál es la palabra que sale de su boca cuando Él desde la puerta del reino nos dice que entremos a ella, a Él? ¿Cuál es la palabra? Arrepentidos. Entonces, si nosotros antes no éramos pobres en espíritu, es por el arrepentimiento que llegamos a ser pobres en espíritu, porque es por el arrepentimiento que entramos al reino de los cielos. Y si lo primero que Jesús menciona en las características de los hijos del reino es el arrepentimiento, es porque el arrepentimiento es el origen de esta pobreza espiritual. Así que para poder entender qué es ser pobre en espíritu, debemos retroceder al arrepentimiento y entender lo que ocurre en nuestro arrepentimiento. Y para eso vamos a ir a Juan capítulo 16, versículos 7 al 11, donde se nos habla de la obra del Espíritu de Dios para llevarnos al arrepentimiento y entrarnos al reino de Dios. Juan capítulo 16, del 7 al 11. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién nos trajo de entrada al reino de Jesucristo? Fue el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Él para llevarnos al reino de Jesucristo? Hizo tres cosas. Número uno, nos convence de pecado. Para los hebreos, el peor pecado era no creer en Cristo. Por eso Jesús dice: convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Pero para cualquiera de nosotros, Él nos convence de los horribles pecados que cometimos durante toda nuestra vida. Cuando llegamos a Cristo, nosotros reconocemos que algunos éramos borrachos, fornicarios, ladrones, algunos fueron homicidas, mentirosos, adúlteros, toda clase de homosexuales, toda clase de pecados horrendos. El Espíritu Santo llega, hace un cambio en nuestro corazón, nos da un nuevo nacimiento y produce convicción de pecado. Dice: convencerá al mundo de pecado. Esa
esa convencerá al mundo de pecado es la convicción de pecado, la cual genera en nosotros un dolor. Un dolor. La convicción de pecado, que es la primera cosa que se produce en el arrepentimiento, produce en uno un dolor. ¿Por qué? Porque ahora uno puede ver la grandeza de Dios, la santidad de Dios y lo abominable y aborrecible que es uno por dentro. Uno ve la grandeza, santidad de Dios y ve la inmundicia y abominación del hombre en nuestro propio corazón. Eso produce un grandísimo dolor, tanto que muchos de los pecadores penitentes, o sea, arrepentidos, se golpean el pecho, como el publicano. Ustedes se han preguntado por qué el publicano se golpeaba el pecho, porque sentía un dolor aquí, un dolor en el alma. Nosotros cuando tenemos un dolor en el alma, usualmente lo sentimos en el pecho porque genera una ansiedad y la ansiedad desencadena unos cambios en el cuerpo que le producen a uno un disconfort aquí en el pecho. Entonces el publicano se golpea el pecho. Esa convicción de pecado es entonces un dolor, es un cambio en la mente, es un arrepentimiento, es un aborrecimiento de lo que soy, es un aborrecimiento de lo que he hecho, es una sensación de humillación. Usted se siente la criatura más horrible, la porquería más grande. Realmente usted era eso toda su vida, pero usted no lo sabía y ahora lo sabe. Y así comienza el arrepentimiento. Dice, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Y Jesús dice, de justicia por cuanto yo voy al Padre. Y es decir, que el Espíritu Santo le permite a usted compararse con Jesús. Jesús es justo y gracias a que Él es justo, resucitó de los muertos y subió al Padre porque su justicia es perfecta y su obra es perfecta. Pero usted no es justo, usted es un miserable pecador y eso aumenta su dolor. Y luego dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, que usted se ve en la misma condición de Satanás. Satanás ya fue condenado al infierno, lo esperan las llamas del infierno. Usted, cuando está recibiendo el arrepentimiento del Espíritu Santo, usted se ve encima, a las puertas del infierno, como dice un himno, a mis pies el infierno se abrió. A mis pies el infierno se abrió. Usted ve, usted dice, donde debe estar Satanás, debo estar yo también. Yo no tengo escapatoria, yo soy culpable, soy tan malo, tan maldito, tan pecador como Satanás. Me duele lo que soy, me duele lo que he hecho. Pero el himno continúa diciendo, a mis pies el infierno se abrió y cuando pensé que iba a caer en el abismo, clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Así fue que nosotros nos arrepentimos. Bueno, muchos de nosotros no vivimos algo así tan dramático. Algunos tuvieron una experiencia más progresiva, pero igual, todas estas cosas están en una forma u otra en todos. Pero esa experiencia de arrepentimiento es la que nos convirtió en pobres en espíritu. Lo que sucedió con la convicción de pecado, que trajo ese dolor por haber pecado, ese aborrecimiento del pecado, ese aborrecimiento de sí mismo. Yo soy verdaderamente una criatura aborrecible. Me aborrezco a mí mismo y no culpo a Dios de que me aborrezca, porque lo que veo por dentro en mí es verdaderamente aborrecible. Cuando llegamos a la cruz y el Señor nos perdona, nos sentimos limpiados, sanados, nos sentimos hechos de nuevo. Ya no somos lo que éramos antes, ya no somos borrachos, eso eran algunos, ahora han sido lavados. Ya no somos adúlteros, eso eran algunos, ya han sido lavados. Ya no somos adictos a las drogas, eso eran algunos, ya han sido lavados. Pero el dolor y el aborrecimiento por nosotros mismos y la consideración de nosotros mismos como nada debe permanecer. Debe permanecer. Y por eso es que los pobres en espíritu
son los mismos que lloran, porque ellos siguen viendo que a pesar de que son perdonados, su corazón sigue cargado de pecado y ellos en realidad no son nada en esta vida, que si no fuera por Cristo estarían en el mismísimo infierno. Entonces, todo aquello que experimentaron en el arrepentimiento debe permanecer por el resto de la vida. Eso es ser pobres en espíritu. Miren ustedes cómo nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe de Londres de 1689, en su capítulo 15, párrafo 3, describe magistralmente ese arrepentimiento. Escúchenlo bien, lo pueden leer en la pantalla. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu Santo hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, convence al mundo de pecado del Espíritu mediante la fe en Cristo. Miren, se humilla, el arrepentimiento es una humillación, se humilla por el pecado múltiple, con una tristeza, noten eso. Convicción de pecado es ver mi maldad, humillarme por esa maldad, con una tristeza que es según Dios. Arrepentimiento es una tristeza, lo abomina, arrepentimiento es abominar el pecado, y se aborrece a sí mismo, noten eso, se aborrece a sí mismo, y enseguida ora pidiendo el perdón. Claro, suplica el perdón. Señor, sé propicio a mí, pecador, y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Es decir, con el propósito de abandonar toda esa miseria, abandonar toda esa basura, abandonar toda esa inmundicia que ha llevado por dentro. Y cuando el Espíritu Santo lo hace consciente de que Cristo lo perdonó, el pecador experimenta refrigerio, salvación. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús dice que el publicano llegó a su casa, ¿cómo? Justificado. O sea, el publicano llegó con seguridad de salvación, con seguridad de perdón. En cambio, el fariseo quedó igual de condenado que antes de orar. Pero ahora noten lo que la misma confesión de fe dice en el párrafo siguiente, párrafo 4. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida. No hay una verdad más necesaria que esa. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es durante toda tu vida, regresemos al párrafo 3, durante toda tu vida vivir consciente de las múltiples maldades de tu pecado. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es durante toda tu vida vivir humillado por tu pecado. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es durante toda tu vida tener la tristeza que es según Dios por tu pecado, aunque los cristianos alternamos la tristeza con el gozo, porque hemos sido perdonados, pero el pecado sigue ahí. Entonces tenemos gozo porque hemos sido perdonados, pero enseguida recordamos y vemos que todavía está nuestro pecado. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es abominar el pecado el resto de la vida. Sigue diciendo el párrafo, ¿qué es ser pobre en espíritu? Se aborrece a sí mismo. Ser pobre en espíritu es continuar el resto de la vida aborreciéndose a sí mismo. Prestemos mucha atención. Nosotros no nos aborrecemos a nosotros mismos como porque todavía estemos condenados. No, ya estamos salvados. Y Dios nos ama. Y Dios es nuestro Padre. Pero el hecho de ver todavía el pecado en nuestro corazón y la flaqueza y la pobreza de las virtudes que nos hacen agradables a Dios en nosotros, ver que son tan pocas y tan pobres esas virtudes, nos lleva a aborrecernos a nosotros mismos.
el ver que si hemos andado bien con Dios durante un tiempo y de un momento a otro podemos caer en un pecado horrible y hacer avergonzar el nombre del Señor horrible, eso nos hace aborrecernos a nosotros mismos. Nos hace aborrecernos porque en cualquier momento podemos destruir todo lo bueno que hemos hecho obedeciendo a Dios y guardando su palabra. Por eso nos aborrecemos a nosotros mismos. No porque Dios nos aborrece, no, Dios no nos aborrece, Dios nos ama. Pero ver todavía lo que hay en nuestro corazón nos lleva a aborrecernos a nosotros mismos. Y por tanto, ser pobres en espíritu es hacer que permanezca durante toda nuestra vida todas estas características que se produjeron en nosotros durante la conversión por medio del arrepentimiento. Ser pobres en espíritus no es ser pobre económicamente. Ser pobre en espíritu no es ser tímido. Ser pobre en espíritu no es ser apocado o pusilánime. Ser pobre en espíritu no es falsa humildad. Ser pobre en espíritu es algo totalmente sobrenatural que produce el Espíritu de Dios, permitiendo que veamos en nosotros por el resto de nuestra vida cada una de esas características que produjo el arrepentimiento y nos lleve a mantenernos en una dependencia de Dios, en una percepción permanente de nuestra incapacidad y en una absoluta indignidad delante de Dios. Dependencia, incapacidad e indignidad por la conciencia que tenemos de todas estas cosas que produjo el arrepentimiento, es lo que nos hace pobres en espíritu. Y si hacemos que eso permanezca todos los días de nuestras vidas, Dios estará muy cercano a nosotros. Miren conmigo Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, no hay nada que agrade más a Dios que un ser humano que es pobre en espíritu. El ser humano de espíritu quebrantado, esta es una imagen, esa imagen del quebrantamiento, es una imagen de la cultura de la época. Está hablándonos de una vasija de barro. El ser humano es como una vasija de barro. Si usted deja caer la vasija al suelo, ella se quiebra en 1000 pedazos. Y cada uno de esos pedazos se llama tiesto. Es un tiesto. Entonces, un hombre con espíritu quebrantado es el que sabe que es y vale lo que vale un tiesto. Ese es un hombre pobre en espíritu. El que sabe que es y vale lo que vale un tiesto. Al de espíritu quebrantado dice Dios, yo habito con él. Miren el contraste en el pasaje. Primero hay trascendencia de Dios, dice, yo habito la altura y la santidad, el Dios inalcanzable, el Dios incomprensible e inalcanzable. Pero luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, el Dios inmanente, el Dios cercano, el Dios que está con nosotros. Pero ¿con quién está? Con el que es quebrantado y humilde de espíritu. Con él está. Piensen por un momento en el centurión romano
que era un hombre convertido al judaísmo, ya creyente, verdadero creyente, tiene un criado muy enfermo, al cual él amaba mucho. Qué raro, un romano amando a un criado judío. Qué raro, ¿verdad? Dice que ese centurión amaba mucho a ese criado suyo que estaba gravemente atormentado. Y este centurión va a buscar a Jesús, pero un momento se detiene y dice: no, yo no puedo ir a buscar a Jesús. Yo no soy digno de acercarme a él. Amigos judíos, vayan por favor, ruéguenle que sane a mi criado. Van los que él envía y Jesús dice: yo iré. Y cuando Jesús se está acercando, le manda a otro grupo y le dice: Señor, di la palabra. Yo sé que tu palabra es tan poderosa que todo lo que digas en esta creación ocurrirá. Pero yo no soy digno de que entres en mi casa. Ese es pobre en espíritu. Ese es pobre en espíritu. El que sabe que no es nada. El que sabe que es y vale lo que vale un tiesto. Yo no soy digno de que el Todopoderoso, ese hombre está diciendo, la palabra de Jesús transforma la creación como Él quiera. Él es el Todopoderoso. Yo no soy digno de que Él se acerque a mí. Como cuando Pedro, en la pesca milagrosa, ¿qué hizo Pedro? Aléjate de mí, Señor. Yo soy hombre pecador. En ese momento Pedro estaba experimentando una pobreza espiritual profunda. Y eso agrada grandemente al Señor. El Señor le dice: no temas. Y se acerca a él. En vez de alejarse como Pedro pidió, el Señor se acerca a él y le dice: no temas. Desde ahora yo te haré pescador de hombres. O sea, la pobreza espiritual es la virtud madre de todas las virtudes. Sin pobreza espiritual no hay ninguna otra virtud. ¿Y qué es la pobreza espiritual? La guerra contra el yo. La pobreza espiritual no es otra cosa que la guerra contra el yo. La mujer sirofenicia tenía a su hijita atormentada por un demonio y le ruega: sana a mi hija, sana a mi hija. Y el Señor no le presta atención, sigue insistiendo: sana a mi hija, sana a mi hija. Señor, nos va a enloquecer esta mujer. Se voltea y le dice: no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. O sea, noten que esa mujer es una mujer humillada. Me llamó perrillo, yo soy más que un perrillo. Se humilla. Por eso el Señor dice: el que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Si usted quiere ser un buen cristiano, por el resto de la vida declárele la guerra al yo y humíllese en cualquier circunstancia de su vida. Y será grande en el reino de los cielos. Será grande, escuche bien, en el reino de los cielos. Los grandes son los pequeños. Por eso es que el Señor dice: dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Vean conmigo unos pasajes. Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes eran los sabios y los entendidos en este contexto? Los escribas, los fariseos, los saduceos. ¿Quiénes eran esos? Los grandes en Israel. Y los revelaste a ¿quiénes? A los niños. ¿Y quiénes son los niños? Sus apóstoles. ¿Y quiénes son sus apóstoles? Aquellos que no son grandes, sino los que son pequeños.
Los niños simbolizan la pequeñez que Dios quiere en nuestro espíritu. Bienaventurados los de espíritu pequeño, los que saben que no son nada y se humillan en cada momento. Así los traten mal. Hay unos que dicen: yo soy muy humilde ante el Señor, y se van para la EPS, ya se los he dicho, y esa señora del mostrador los trata como un zapato y terminan peleando con ella. Sí, yo soy muy humilde, claro, pero cuando va a la EPS se le acaba la humildad. Los grandes son los pequeños. Es más, vea, ahí en ese pasaje que acabo de leer, la palabra niños es un eufemismo. Es una palabra para evitar un insulto. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y las entendidos y se las revelaste a estos brutos. Es un eufemismo, es para evitar un insulto. Ellos son menos que nada, unos brutos, unos tiestos. Eso es lo que son. Y cada que el Señor usa la palabra niño en la Biblia, se refiere a los pobres en espíritu. Vea otro texto. Mateo 18, 3 y 4. Mateo 18, 3 y 4. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis. No entraréis. Bienaventurados los pobres en espíritu. La puerta del reino. No entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Notan lo que les digo? El que se humille es el que se hace pequeño. El que se hace pequeño como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Otro texto, Mateo 19, 14. Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales, de los que son pequeños interiormente, así como estos niños son pequeños físicamente, los que son pequeños interiormente, esos son los propietarios del reino de los cielos. Ningún altivo, ningún orgulloso, ninguno que no se humilla, ninguno que no le declara la guerra al yo, entrará en el reino de los cielos. Los que entran en el reino de los cielos con gloria son los guerreros contra el yo, los que se humillan ante toda situación, los que siempre dependen de Dios en todo. Y hay cosas maravillosas en esto para profundizar, que ahora no tengo tiempo, pero que en otro momento les contaré. Como por ejemplo, que Jesús es el hombre sin yo. Jesús es el hombre sin yo. Él se despojó a sí mismo. Piensen eso. Se despojó a sí mismo. Él oró diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se vistió con una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Se hizo siervo sin yo. Jesús es el hombre sin yo. Otra cosa maravillosa que el Señor me ha enseñado: el amor es la muerte al yo. El amor es la muerte al yo. ¿Por qué es que el amor es sufrido? Porque ha muerto al yo. ¿Por qué es que el amor es benigno? Porque no tiene yo. ¿Por qué es que el amor no es jactancioso? Porque no tiene yo. ¿Por qué no se envanece? Porque no tiene yo. ¿Por qué no hace nada indebido? Porque no hace su voluntad sino la de Dios. ¿Por qué no busca lo suyo? Porque no tiene yo. ¿Por qué no se irrita? ¿Por qué el amor nos irrita? Yo, examinándome a mí mismo, a veces cuando le estoy enseñando a alguien algo, me irrito fácilmente. O sea, yo le estoy explicando a alguien
y la persona no me entiende. Yo pues no digo nada, pero digo, que este man tan bruto, ¿por qué no? Entonces, yo me enojo y luego me enojo conmigo mismo. Yo digo, pero ¿por qué me irrito tan fácil? ¿Por qué me irrito tan fácil? ¿Saben por qué me irrito tan fácil? Porque estoy lleno del yo. Tengo todavía mucho yo. ¿Sabe de qué tamaño es el yo en usted y en mí? De la estatua de Nabucodonosor. Del tamaño de la estatua de Nabucodonosor, así es el yo suyo y el yo mío. ¿Y sabe por qué está todavía así de grande? Porque no hemos empezado una guerra verdadera y constante con el yo. ¿Sabe por qué pelea tanto con su esposa? Porque usted tiene el yo del tamaño de la estatua de Nabucodonosor. El hombre que no pelea es porque no tiene yo, es pacífico. Para ser pacífico, usted necesita tener muerto el yo. Para ser manso, usted necesita tener muerto el yo. Por eso el amor es la muerte al yo. Los grandes hombres de la Biblia. Cierro con esto. Cierro con los grandes hombres de la Biblia. Abraham, cuando estaba orando e intercediendo por Lot, ¿qué dice al Señor? Ahora que he empezado a orar, escucha a tu siervo, aunque yo soy polvo y ceniza. Abraham sí nos ganó, porque yo dije que un humilde es el que se considera del valor de un tiesto. Abraham se consideró menor que un tiesto, polvo y ceniza. El otro, Moisés. Moisés, cuando Dios lo llama, dice, yo te voy a enviar a salvar a mi pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? Heme aquí, envía a otro, porque yo no soy capaz. Eso dijo Moisés. Heme aquí, envía a otro, porque yo no soy capaz. Esa es la muerte al yo. Pablo, la palabra Pablo significa pequeño. ¿Y qué dice Pablo? Cuando soy débil, soy fuerte. Esa es la muerte al yo. David, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, ¿por qué sale el rey a perseguir a una pulga y a un perro muerto? ¿Ven? ¿Cómo se refiere Isaías al pueblo de Israel? Le dice, no temas, gusano de Jacob. Gusano de Jacob. Y aquí cito al pastor Sugel, que a veces que nos ha enseñado sobre estas cosas, nos ha dicho, nosotros debemos tener cada vez más conciencia de gusanía. O sea, conciencia de lo que somos. Somos meros gusanos y yo a veces me exagero un poquito y también me enojo más de la cuenta y les digo a ustedes que son ratas de alcantarilla. No me hagan caso, quédense mejor con el gusano. El gusano es más sutil, más bonito, pero ustedes saben hacia dónde va la cosa. Ratas de alcantarilla no, gusanos. Gusano de Jacob, no temas, gusano de Jacob. Bueno, con esto espero que el Espíritu Santo haya motivado su espíritu, haciéndole entender qué significa ser pobre en espíritu y llevándole a una convicción clarísima de la urgencia que usted tiene de declararle la muerte, de declararle la guerra al yo. Realmente, hermano, si usted quiere entrar, oiga, no lo estoy invitando a ser grande al reino de los cielos todavía, solo a entrar. Si usted quiere entrar al reino de Dios, debe morir al yo. Debe declararle la guerra al yo. Número 2, si usted verdaderamente quiere tomar su vida cristiana en serio y ser alguien en el reino de Dios cuando Jesucristo regrese, debe declararle la guerra al yo. Si no le declara la guerra al yo, si usted no se esfuerza por mortificar el yo todos los días, es que el Señor lo dice muy claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo eso está conectado con pobres en espíritu. Si usted quiere realmente ser alguien en su matrimonio, declárele la muerte al yo. Aquí en la iglesia, si usted quiere hacer prosperar el reino aquí en la iglesia, declárele la guerra al yo. Si usted quiere verdaderamente avanzar, si usted quiere disfrutar de los deleites de Cristo, si usted quiere que cuando usted se arrodille, el Señor lo visite, declárele la guerra al yo. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál es su palabra? La guerra contra el yo. Y mi Padre
le amará. Y dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Usted quiere que Jesús lo visite constantemente con maravillosos consuelos y deleites de su maravillosa gracia? ¿Usted quiere conocer el amor de Jesús profundamente? Debe declararle la guerra al yo. Si no lo hace, Jesús no lo va a dejar de amar, Jesús no lo va a abandonar nunca, Él será siempre su Salvador, pero usted será verdaderamente un cristiano alejado de las verdades profundas y de las virtudes mayores del reino de Dios. Todas las verdades profundas son para los que han declarado la guerra al yo. Todas las virtudes mayores son para los que han declarado la guerra al yo. Y pastor, ¿y cómo le declaro la guerra al yo? ¿Y cómo vivo en permanente guerra contra el yo? ¿Cómo vivo siendo permanentemente pobre en espíritu? Lo que acaba de oír, no lo olvide. No sea oidor olvidadizo. Haga grandes resoluciones en su corazón y a partir de hoy, comience a orar constantemente e incesantemente por poder declararle la guerra al yo y ver la muerte de su yo cada día, porque es que por mucho que usted lo mate hoy, el condenado resucita mañana. Por eso es que el Señor dice, tome su cruz cada día. Y un puritano decía, el yo es el peor de los vicios. Nunca muere, solo la tumba nos separa del yo, nos libra del yo. Tiene entonces, la clave es orar. Jesús dice en Mateo 7, 7 y 8, el mismo sermón del monte, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe. Deje de estar pidiendo otras cosas o coloque esas otras cosas en un segundo lugar. Pida principalmente poder morir al yo. Y el Señor dice en su palabra, oigan bien, que todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibirás, te vendrá. Esas palabras de Jesús no fueron dichas para tener un carro nuevo o un apartamento. Eso es metafísica. La famosa Connie Méndez. Concíbelo, decláralo y ora pidiéndolo e imagínate, o por allá ese otro loco dice que John Guichó, que es que preñado de una bicicleta y Dios le dio la bicicleta. Eso es pura mentira. O sea, cuando Jesús dice en su palabra, todo lo que pidieres en oración creyendo que lo recibiréis, os vendrá, es para pedir lo que le he enseñado hoy. No es para pedir otras cosas. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Notan lo que estamos hablando? El guerrero contra el yo es un guerrero de oración. Sin eso no hay nada. Y alabo y bendigo a Dios porque esta experiencia que estoy teniendo por estos días me ha hecho triplicar la oración. O sea, en mi vida se ha triplicado la oración. Porque entiendo, es más, a veces pienso que Dios me transforma por dentro, es cuando estoy orando. O sea, tengo como esa sensación. Y por eso digo, hoy no me has transformado casi, Señor. Entonces me arrodillo para orar más, para que el Señor me transforme. A veces siento eso, de que el Señor me transforma, es cuando estoy orando. ¿Y será que eso es verdad? Puede ser verdad. Que me transforma cuando estoy orando. Entonces, la oración es lo más importante. Si alguno aquí no ha entregado su vida a Cristo, mi amigo, usted no es un guerrero contra el yo. Usted es un esclavo del yo. La humanidad entera es esclava del yo. Todos los reinos de este mundo son dominados por el yo. Los únicos que pueden ser libres del yo son aquellos que se arrepienten de su egoísmo flagrante y vienen a Cristo pidiendo perdón y misericordia. Amigo, reconoce tu egoísmo, tu maldad, tu búsqueda de tu propio bien. El hombre es malo
porque solo busca lo que él quiere. El hombre que no se arrepiente de buscar solo lo que él quiere, la palabra de Dios dice que los hombres se extraviaron como ovejas y cada cual se apartó por su propio camino. Ahí está el yo. Los hombres son dominados por el yo. Mi amigo, si no te arrepientes y crees en Cristo, solo te espera una cosa: la condenación. Todos los dominados por el yo, todos los que siguen el yo, la corriente de este mundo, serán condenados por Cristo en su regreso. Por lo tanto, yo te ruego, en nombre de Cristo, arrepiéntete de una vida centrada en el yo, ven a Cristo humillado, humíllate para que puedas entrar a tu reino. Al que viene humillado, Él nunca lo echa fuera. Arrepiéntete y ven a Cristo, entrarás a su reino, conocerás su amor, la verdadera felicidad, el perdón de los pecados, y serás un guerrero contra el yo todo el resto de tu vida. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy nos has hablado, nos has mostrado lo que quieres de nosotros. Hoy hemos visto tu grandeza, hemos visto tu plan, pero también hemos visto tu voluntad. Tú nos hiciste pobres en espíritu al darnos el arrepentimiento, pero nosotros no hemos sido lo suficientemente sabios para perfeccionarlo, para mantenernos pobres en espíritu el resto de nuestras vidas. Hoy nos has mostrado con una explicación sencilla y variados ejemplos y variadas situaciones lo que debemos hacer: declararle la guerra al yo. Perdónanos también por la pobreza de nuestra oración. Sin duda nos hemos ocupado de muchas cosas menos importantes que declararle la guerra al yo y que orar para que seamos mortificadores permanentes del yo. Ten misericordia de nosotros y fortalécenos con poder en el ser interior para que podamos seguir este camino de la muerte al yo. Los que estamos ya más maduros, los que estamos ya veteranos, podamos tener obras postreras mayores que las primeras. Y los que están comenzando, si comienzan dándole la guerra al yo, tendrán una vida mejor que la nuestra. Te damos muchas gracias por sostenernos en tu gran misericordia. Te doy gracias por esta amadísima iglesia. Te ruego que la hagas 1000 veces más de lo que ahora es, en todo sentido, espiritual, material, en el número y la espiritualidad de las personas que son sus miembros. Dice al pastor Ernesto grandemente, a todos sus diáconos, a esta amada iglesia te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén.